Buenas, aquí Luis del Río, Luis y la Audioteca de Babel es mi canal. Vamos a ver cómo sale esto. Y voy a tomar esto como si fuera una suerte de podcast. Hace rato que vengo pensando en la idea de un podcast porque es una forma que me permitiría decir varias de las cosas que termino poniendo en muchos videos y es mucho trabajo. Entonces, el formato podcast en el que uno habla y descarga varias ideas o varias cosas que ha descubierto, que ha leído, que quiere compartir, comentarios de la actualidad, lo que sea, permite unificar todo. Hay algo muy importante que quiero compartir. No sé cuánto tomará, si me va a dejar tiempo para otras cosas, pero es lo siguiente. Un amigo, muy negro legendario él, es decir, muy sumido en la leyenda negra, pero es un gran amigo, alguien que quiero mucho, me dijo varias cosas y bueno, refuté las que podía porque estoy en la casa de él y para mí rigen las reglas de el huésped y la hospitalidad primero, así que yo no voy a ponerme ahí de gran debatiente ni nada por el estilo, estoy en la casa de él y no lo voy a hacer pasar un mal momento, ni a forzar un combate dialéctico, ni nada por el estilo. En fin, acá estamos, en la charla con mi amigo, y él dijo que sea como sea la cantidad que sea que los españoles que fueron a la América abusaron de los indígenas, la cantidad que haya sido, que hayan matado, la cantidad que haya sido, no importa. Él tuvo la buena fe, en verdad, de leer un libro que yo le di sobre la leyenda negra. Se lo leyó aunque no le gustó, pero así le cayó re mal y lo leyó todo. Incluso tomó notas para decirme cosas. Así que, muy bien. El libro que le di me parece que por ahí no era el mejor. Yo no lo había leído. Sí, yo veo que el tipo ya empieza enseguida, pasa unas páginas y empieza a hablar de España, de Primo de Rivera y de Franco. O sea, se saltea un montón y no sé si ahondó bien en lo de la leyenda negra. Y bueno, esta persona, este amigo, es más bien de izquierda bastante, antifranquista, bueno, ya le cayó todo mal. Pero lo leyó, es un muy buen tipo, con cosas admirables. Y me decía, a mí no me importa cuánto sea, porque parece que están debatiendo ahí en ese libro, mirá, nosotros no matamos tanto, Inglaterra mató más, Francia mató más. Y dice, eso es irrelevante. La cuestión sigue siendo la misma, aunque ya haya sido uno. No tenía ningún derecho y, bueno, a meterse ahí en territorio que no era de ellos, conquistarlo y matar gente. Bueno, yo le aclaré lo que pude, pero me dejó pensando. Pero lo que le aclaré es que, si no, yo le dije, mira, yo en eso te doy la mano, porque yo no voy a defender tampoco, no estoy acá para defender la injusticia de nadie, aunque haya sucedido en una época que eso era normal. Gracias a Dios estamos en una época que muchas cosas las hemos superado, aunque hemos adquirido otras, bueno, no viene al caso, pero sí, hay ciertas cosas que las vemos ahora claramente mal. Entonces, no voy a discutir de eso, no voy a estar peleándome por eso. Lo que dice un defensor de la hispanidad es que en temas históricos esto de acusar así a España es una injusticia y hay muchas mentiras. Está montado sobre una campaña. Le digo, es como si, por ejemplo, hoy habláramos de la contaminación. Hoy el día de mañana, suponete, sale un montón de libros y fuentes a atacar a los que tenían un coche que era de antes del 1970 que tiraba mucho humo en un barrio de por acá. Que esos eran los mayores contaminadores del mundo, que ellos eran la causante de la polución y que no había ningún otro así. Bueno, entonces en un futuro alguien va a tener que parar esa perorata y decir, espera un poquito, esos trabajadores de ese barrio que tenían un coche para ir a trabajar no eran los mayores contaminantes. Está bien, no estoy a favor de la contaminación. Y tampoco aclaro, yo no soy un ecologista ni nada, pero estoy usando algo que hoy en día podemos usar.
Entonces, porque sí, tampoco, nadie va a decir viva la contaminación de por sí, ¿no? Entonces, esa acusación contra los pobres obreros de ese barrio pobre es re injusta. Entonces el que se presenta a decirles, no, esto no es así, no está a favor de la contaminación, está en contra de la mentira y está en contra de acusar a alguien injustamente así. Porque lo que sucede, comparándolo con la leyenda negra, es que si te pones a ahondar, ves que siguiendo con el ejemplo, estos pobres de ese barrio era gente que ayudaba a otros, que estaba usando por ahí el auto para llevarle comida a una persona necesitada, que tenían cosas admirables. Entonces empezás a ver, acá hay otra historia, perdona que te diga, estoy en contra de la contaminación, habrán contaminado, sí, pero si vos querés ir contra los verdaderos contaminadores del mundo, empezá por estas grandes compañías, empezá por los verdaderos. Eso es lo que decimos. Bien, pero plantea algo allí, ¿no? Y me agarró a mí en la cabeza como una suerte de las Cortes de Valladolid, de parar y decir, bueno, estamos bien como estamos aspectados, lo que decimos, cómo lo decimos, cómo estamos cayendo, porque yo entiendo entonces a alguien que nos escucha hablar tan vehementemente a veces para contrarrestar la mentira que es alevosa, y te ven enardecido y te ven, digamos, en un tema que es innegable que hubo pueblos que llevaron las de perder en muchos casos y también llevaron algunas de ganar, que nosotros ahora lo sabemos. Pero no podemos negar, uno, que España llega para conquistar y para evangelizar, ¿no? Las dos cosas van juntas. Entonces, no es que llega a un lugar donde hay una población indígena y dice, bueno, perdón, nosotros nos vamos a acomodar de este lado, acá donde no los molestemos y vamos a hacer nuestras cosas y tratar de vivir en paz y enseñarle a ustedes la religión. No. España llega, acá nos plantamos. Y si hay que correr a alguien, se corre a alguien. Y bueno, ahí venimos con todo un tema, ¿no? Que tiene que ver con el contexto histórico, analizar las cosas en contexto histórico, etc. Pero es innegable para el hombre moderno que hay ciertas cosas que son inaceptables hoy. Hoy no me vas a contar de ningún país que llegue a un lugar donde ya hay una población, se instale, corra esa población, le diga, no, ahora se tienen que convertir a mi religión, hagan guerra con ellos, sí, eduquen, traigan cosas, algunos serán matados, los van a matar porque sucedió también, y que eso va a estar bien, que nosotros hoy en día, los que somos, bueno, no, pero fíjate, está bien, porque hay otros que hacen algo peor que ellos. No lo podemos justificar por ese lado. Hoy no lo podemos justificar por ese lado. No hay justificación. Vamos a quedar como unos energúmenos. O sea, no podemos estar en esa contienda hoy así. Con cuestiones históricas es diferente, me parece. No me parece, no estoy seguro de ello. Porque estamos hablando de una época, pongámosle 1500, 1600, donde era otro mundo, habían otros valores. Entonces, vienen dos cosas acá, tal como lo entiendo, pero si ustedes me pueden ayudar en esto, les agradezco. No me estoy bajando del caballo de sentirme agradecido y orgulloso de mis raíces, ni de apreciar la gloria de la hispanidad, ni de ponerme del lado de los indigenistas ni nada por el estilo. Pero esta es la batalla, este es el desafío. Creo que es algo humano, no sé si se puede decir hoy solo sucede esto, porque leí a Chesterton en un ensayo suyo hablar de esta cosa adolescente, que viene sucediendo. Un bando sale de acá, empuja hasta acá adolescentemente.
el otro bando contrarresta adolescentemente, el otro va nivelando y es así el vaivén de la historia. Pero nunca está el foco, el barco nivelado, digamos. Me parece que Chesterton, sí, en ese caso, si no me equivoco, sí habla de la cristiandad y la iglesia, balanceando un poco eso. Pero con respecto a los debates, el pensamiento político, filosófico, bueno, es así. Entonces nosotros venimos a defender a España de un ataque injusto de gente que está en ese ámbito de adolescente, se podría decir, porque es sin pensamiento, con mucha furia, sin mucha base. Lo estamos viendo. Porque cuando nos ponen algún comentario en los videos que estamos haciendo con Patricio Alonso, en mi propio canal, rara vez alguien presenta un dato. O sea, los trolls o los que, bueno, están en contra, rara vez vienen con un dato y a veces dicen algún razonamiento que se están contradiciendo ahí mismo. Ahí mismo decís, pero ¿por qué me decís esto? ¿No ves que te contradecís? ¿No ves que de lo que nos estás acusando es de lo que en verdad no estamos haciendo y estamos haciendo lo que vos querés? O sea, es muy raro, es como que parecería que no tienen nada, así como que es bulla, bulla, y no presentan tantos datos, no presentan nada. Entonces, venimos a contrarrestar esta leyenda negra que tiene 500 años. Ya es una institución, tendríamos que empezar a celebrarle el cumpleaños, algo por el estilo, hacer una fiesta, la entrega de los premios Leyenda Negra 2023, empezar así, porque ya es algo muy antiguo y curioso y patológico. En fin, no voy a entrar así. Ya he hecho videos sobre eso, pero la cuestión es que nosotros venimos y a veces, y si no muchas veces, le empatamos esa energía porque hay que entrar en la contienda, ¿no? Y hay tanto trabajo que hacer, porque te tiraron tantas mentiras que, bueno, todo tu tiempo se va en contrarrestarla. Y puede quedar, sobre todo para el que no está familiarizado con lo que es la leyenda negra y las mentiras que tiene y por qué decimos lo que decimos, puedes realmente quedar como un retrógrado, porque no aclaraste en algún momento alguna cosa necesaria, como decir, sí, en el contexto histórico en el que sucedió esto era parte de la normalidad. No vas a encontrar mucho en la historia, digamos del 1700 para atrás por lo menos, para ser generoso, que no te horrorices con algo que están haciendo. O sea, en el circo romano, por ejemplo, descuartizaban a gente viva, violaban a mujeres grupalmente. O sea, todo eso era entretenimiento y era normal. Bueno, podemos seguir. Torturar era parte del castigo. Y tendremos que aclarar, tal vez, me pregunto, ¿no? Que nosotros no estamos a favor de eso. Hay que hacer un disclaimer, una advertencia, así decir, mira, hermano, si a vos te molesta mucho la injusticia, yo estoy con vos. No estoy en otro campo. No estoy acá para decir viva la injusticia o tratar de justificarla diciendo, bueno, lo hacían un poquito menos. No estoy ahí. No puedo estar ahí. Jamás. Estamos en el mismo que si a vos realmente te interesa eso, combatir la injusticia. Ahora bien, hermanito, si realmente te interesa la justicia, hablemos con justicia. No mintamos. No podés estar yendo contra los esclavistas y asesinos y buscar al que está bien abajo de la tabla y obviarte a todos los otros. No, vamos a ver dónde hay, dale, vamos juntos, veamos. Pero veámoslo con justicia también. Eso es lo que podría decir, volviendo al ejemplo del contaminante, ¿no? Actual y que en unos cientos de años o miles de años, no sé,
se mire hacia atrás. Y sí, diríamos, bueno, pará de pegarle a los pobres obreros de ese barrio, pero si estás en contra de la contaminación, estamos juntos, vamos a ver dónde era y qué es lo que se podía hacer también en ese tiempo, etcétera, etcétera. Veamos, dale, vamos a ver las grandes fábricas, eh, vamos a ver las mentiras que había en ese tiempo, los que te venden que esto es la fuente renovable y no sé cuánto y contamina más. Contaminaron muchísimo más. Bueno, vamos, si querés vamos al último de la tabla, que es ese obrero con su cochecito que va a llevarle comida a alguien o va a trabajar o lo que sea que vaya a hacer. Bueno, vamos a verlo, sí, pero pongámoslo en la proporción correcta. Entonces, creo que los hispanistas, en general, y en el mejor de los casos, venimos a desmontar mentiras, a poner las cosas en la proporción correcta, pero no a defender cualquier atrocidad que pueda haber sucedido. Hay dos cosas, por ejemplo, que me parece que se pueden criticar y se pueden hacer críticas también, ¿no? De toda la época de la conquista y posterior. Es decir, hubieron abusos a título personal muchas veces. Sí, obviamente tenés seres humanos, pero no se puede decir que era política oficial, porque cuando vas a lo que es la política oficial te vas a sorprender. Estaban a veces adelantados por unos cuantos siglos de lo que fueron los derechos humanos, los derechos laborales, en fin, te vas a sorprender. Está ahí, son datos, hechos históricos que los podés comprobar. No así con estos otros. Bien, pero podés empezar a repartir las cosas, ¿no? E ir viendo. La otra cosa es que donde podrían criticar los hispanófobos o los que quieran criticar algo, los que se comieron la leyenda negra, donde podría haber algo más material, es que en verdad, a veces son patéticos muchos de ellos, son muchos de los que comentan, ¿viste? Es como que te tengo que ayudar a que me critiques porque estás vendiendo humo, ¿viste? En fin, no sé si debería. Pero bueno, podrían decir algo de las encomiendas. O sea, es falso que había una política de exterminio de los españoles. No me lo digas eso porque no es así. No era así. Hubieron guerras, hubieron enfrentamientos, como había enfrentamientos entre las mismas tribus, mismos bandos dentro de una misma tribu. Pizarro llega en una especie de guerra civil entre los principales incas, los hermanos, y también sabemos, esto hasta los críticos de España reconocen que la mayoría de las muertes ocurrieron por enfermedades que no tenían anticuerpos los indígenas y fueron diezmados así en muy poco tiempo. Esa es la mayoría de las muertes. Entonces, ¿qué tenemos? Que no pueden agarrarse de que habían políticas de exterminio, oficiales. No, se están confundiendo. Las políticas de exterminio vienen con las llamadas liberaciones. Ahí podés ver que, por ejemplo, el gobierno mexicano ponía precio por cabellera de los apaches. Había un precio. Cabellera quiere decir cuero cabelludo y todo, ¿no? Todas las campañas que hicieron contra los indios en Argentina. Bueno, era política oficial, ¿no? Eso vino después. Por algo, muchos de los indígenas peleaban a favor de España antes del desmembramiento, digamos, oficial del Imperio Español. En fin, porque se la veían venir con estos, ¿no? La cuestión es que tampoco pueden agarrarse de eso cuando España necesitaba a los indígenas para poder construir todo lo que construyó. Era un continente muy grande y muy despoblado. Entonces era estúpido incluso ir a exterminar porque necesitaban construir. Y las pruebas están ahí, arquitectónicas, en piedras, en la historia, está ahí, arqueológicas, lo ves. Lo ves en los relatos de la historia, lo que era la Ciudad de México. Muy pronto sobrepasó al esplendor de Madrid. O sea, se construyó mucho. Podés ver la catedral, que también es una obra que la haces solo con
un montón de gente con un montón de devoción cristiana, porque de otra manera no se hace eso de tapar un lago con las pirámides aztecas y sobre eso construir una catedral. No se hace con un puñado de ibéricos que cayeron ahí nuevos a la región. Entonces, no había. Pero sí lo que había eran las encomiendas. España había decidido que en el proceso de evangelización y conquista tenían derecho los españoles a tener una especie de patronazgo sobre un número de indígenas. No me acuerdo cuánto era para cada uno, cómo se iba repartiendo eso, pero Félix de Azara habla de eso. Hoy lo estuve releyendo. Y bueno, era una imposición. Venía y decía, bueno, ustedes son míos y trabajan para mí. Bueno, lo estoy poniendo en términos así caricaturescos casi, pero eso era algo que si alguien quiere puede criticar. Y bueno, ¿y qué vamos a decir? Ahora, hoy, en 2023 me voy a poner a decir, viva la encomienda. No, yo no esto es inaceptable hoy en día, ¿no? Y yo como hombre de hoy no puedo aceptar eso hoy. Ahora, si me pongo a analizar la historia, bueno, vamos a tener otro tipo de análisis. Hay que ponerlo en lo que era la historia. Pero tengo que aclarar, hoy a mí no me gusta eso, no estoy a favor de eso. ¿Está bien? Pero si vos venís a atacarme, o atacar, digamos, a eso con un montón de mentiras, y perdóname, pero te voy a decir, estás mintiendo, estás diciendo un montón de pavadas, no tiene ningún sentido, no tienen base histórica lo que decís, no, ya está. No quiere decir que estoy a favor. Sucede un poco como con otras cosas de hoy en día, que parece que si vos decís algo, porque claro, el que viene con esa proyección, ¿no? Viene como el paladín de la justicia y el gran compasivo por el bienestar de los indígenas en este caso y de la vida de los que menos tienen, y etcétera. Viene con esa bandera, sí. Y entonces, claro, es como una trampa, por el momento que decís, estás mintiendo. No estás mintiendo en el hecho de que en esa época ocurrían esas cosas y tampoco me estoy poniendo del lado de la injusticia, pero lo que el cuentito que nos traes es una mentira, es una fábula y tiene su historia, tiene su fecha de nacimiento, es algo que podés comprobar. No repitas una mentira que además de todo, nos hace recontra mal como civilización hispana, digamos, nos ha hecho un daño impresionante y nos sigue haciendo hoy. Entonces, pará. Eso es lo que decimos. Pero es muy difícil porque ya vino con ese disfraz y esa bandera. Entonces, el que está en contra de ese disfraz y esa bandera parece que es el que está a favor de la injusticia. Es complicado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo la gambeteás? O sea, ¿cómo la navegás? A ver si alguien acá me ayuda, porque yo estoy tratando de dilucidar esto por mi cuenta y me he estado pensando, ¿no? Decir, sí, yo no puedo estar a favor de eso, quiero que eso quede bien en claro. No estamos negando un montón de cosas. Cansa a veces no siempre, ya cansa a este punto porque la repetición, cuando te dicen cosas que no dijiste y te atacan por eso, es lo que yo no dije, entonces es como fantasmagórico. ¿De qué? ¿De algo que no dije? ¿Tengo que defender algo que no dije, que vos te lo inventaste? Yo no dije eso. En fin, hay mucho de eso. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Alguna sugerencia? Por favor, escriban. A ver, ¿a quién le interesa saber de mi conversión de negro legendario a hispanista? Porque hubo una conversión de ese tipo antes que una conversión espiritual al catolicismo, la cual ya compartí en mi canal. Yo era un indigenista antes que fuera moda ser indigenista. Si es que se puede llamar indigenista, hoy en día por ahí se me vería así.
Pero tiene otro carácter, el indigenista de hoy es mucho más, yo qué sé, fanático y despabilado que lo que yo era, que yo simplemente tenía interés en la historia y en un momento me di cuenta que había una parte de la historia que no me habían contado. Yo sabía de la llegada de los españoles a este continente, Colón, bueno, lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí con algún otro libro, pero llegó un punto que dije, bueno, acá había otra gente antes. ¿De qué se trataba? ¿Quiénes eran? ¿Y qué pasó con ellos exactamente? Me pareció en ese momento que se nos estaba ocultando. Esto es en los 90, más o menos. Yo estoy en Los Ángeles y empiezo a interesarme un poco, digamos, sería de los 90, del 94 en adelante, algo así. Empiezo a interesarme por lo que había acá en Estados Unidos. Me puse en contacto con los Lakota. En un momento fui a Desert Valley, el Valle del Desierto. No, es Death Valley. Bueno, ya está en California, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, es un desierto, parece el desierto de la muerte. Desert Valley, y cerca de ahí había una reservación navajo. Bueno, me empecé a interesar por ese asunto. De a poco, después conseguí libros sobre los diferentes indígenas de nuestras patrias. Y bueno, tengo ahí toda una colección de libros de eso. Me parecía importante llenar ese vacío, porque nadie me había dicho. No me explicaba bien, y tampoco esos libros eran muy detallados, sobre lo que había sucedido exactamente con esas tribus. Creo que en general decían fueron devastadas y no sé cuánto, una cosa así general, sin dar tantas fechas. Algunas sí mencionaban algo. Bueno, también leía a Galeano, yo tengo libros de Eduardo Galeano, ya era de otro espectro político, digamos. Sí, era de izquierda. Pero lo que pasa es esto. Ahora me creo no de izquierda porque la izquierda es una locura. Pero lo que me sucede es que no sé si es que yo ya no soy de izquierda o si el de la izquierda se fue al diablo. Se fue al verdadero infierno. Es una locura. Entonces yo sigo sosteniendo los valores que tenía hasta cierto punto. Algunos los reví, ¿no? Si es que eso es una palabra. Bueno, los revisité, ¿no? Yo era de una generación, bueno, no era esa misma generación, pero un poquito después de la Revolución Cubana y todo el romanticismo que había con respecto a eso y también ignorancia de muchas cosas que pasaban y que no sabíamos. Entonces, en toda buena fe, me uní a eso. Bueno, pero una cosa por vez, otro día haré un podcast sobre mi conversión del espectro político, pero otra vez lo que me sucede es que yo no sé bien si fui yo que cambié y me pasé de partido o no de partido, pero de posición política. Mis valores no han cambiado. Yo sigo defendiendo la libertad de expresión. Y no me parece que la izquierda está haciendo eso. Al contrario, están en el negocio de la censura y de la condena. Entonces, eso ha cambiado. Antes, a mí me parece que la izquierda abogaba por eso. Depende también de esos vaivenes, como decía antes, ¿no? Que estamos como adolescentes. Entonces había gobiernos más de derecha en Hispanoamérica y la izquierda se presentaba en contra de cuestiones que eran tiránicas por ahí o represivas. Entonces uno pensaba, esto están a favor de la libertad y se llenan la boca con la libertad, pero después ves que no era tan así. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De libertad de expresión, la libertad en sí. Entonces,
cambiaron las cosas. En fin, hubieron muchas cosas que cambiaron con la izquierda actual. Y entonces es como que si ellos se hubieran movido de dial, yo no creo, no siento que cambie tanto en mis valores. Pero se han movido así y los que aparecen ahora defendiendo la libertad de expresión y cosas que para mí tienen sentido y siempre lo tuvieron, están en el espectro de los conservadores. Nunca pensé que iba a suceder esto así. Y bueno, pero yo no me voy moviendo por el color de un partido o algo por el estilo. Me muevo por valores. Entonces, bueno, ahí estoy. Bueno, sigamos con lo del indigenismo. Entonces, yo tenía un interés por la verdad, tal como lo tuve siempre, y en este caso me ayudó a apreciar los tesoros de la hispanidad y cosas que no sabía. Bueno, el mismo interés por la verdad funcionaba allí. No me habían dicho nada de los pueblos aborígenes. Yo no sabía nada, pero obviamente lo sabía y había muchos, y entonces yo quería saber más. Y me pareció que nos estaban ocultando algo porque no se hablaba mucho. En ese entonces no se hablaba mucho. Yo no oía nada en ese entonces. No andaba ahí con una bandera. No, la bandera ahora multicolor que está por ahí no existía. Pero yo por ahí sí lo traía a colación en alguna charla. Decir, bueno, cuando hablemos de la Fundación de Buenos Aires, hablamos de los diaguitas también, de los querandíes, qué pasó con esa gente, qué fue lo que sucedió ahí. Y la explicación que se daba era, los masacraron a todos y no sé cuánto. Entonces yo, era la única explicación que tenía y no había otra. No sabía mucho y pensé que eso era cierto. Ahí viene lo de la leyenda negra. Yo era un negro legendario, como cualquier otro, en general, como la mayoría de las personas de este mundo. No era muy tampoco de militarlo ni nada por el estilo, pero sí, obviamente iba con ese relato, decía cosas que ahora se dicen por ahí, un poco menos, ¿no? Porque se ha intensificado todo ahora. Y bueno, entonces, un montón de libros. Me interesó porque es lo oculto, ¿viste? Es eso del buscador de tesoros. ¿Qué es lo que no te dicen? ¿Y qué hay acá? Hay toda una cultura. Entonces sí me interesaba. Habían cosas interesantísimas de las diferentes culturas, tribus que había y que creían. Bueno, me empecé a dar cuenta yo solo de que aquello del buen salvaje de Rousseau no era así, porque cuando me iba metiendo más decía, no, para esto de buen salvaje y de la pintura de la inocencia no tienen nada, son caníbales o se están guerreando todo el tiempo, en fin, hay malones, hay problemas, entonces eso empezó a flaquear de por sí. Como decía en el video que hicimos, en el vivo que hicimos con Patricio Elón sobre la hispanidad en la anglósfera, me leí la autobiografía de Jerónimo cuando todavía era más bien un indigenista, ¿no? Algo así, con lo que estoy contando. Y con esas ganas de escuchar la sabiduría de los pueblos ancestrales y las cosas que iba a decir, estaba muy preparado, inclinado para eso, muy inclinado para decir pobres como los diezmaron y no sé cuánto, pero ahí está la autobiografía sincera del tipo que te cuenta como hazañas, cosas horrendas, crímenes, su práctica de vida era el saqueo y el robo, ¿viste? Y como grandes hazañas, ¿viste? Uy, no era lo que yo pensaba. Bueno, es mucho de eso. Y también ahí empecé a encontrar rastros de la hispanidad, de lo bueno de la hispanidad, porque Jerónimo mismo empieza a decir algo de los españoles o su cultura, las cosas que hace, me indica que ahí estuvieron los españoles y no para exterminarlos, porque ya están los apaches con el caballo, con cierto conocimiento de agricultura que no tenían, con, bueno, con el idioma español.
Jerónimo dicta en español su biografía y, y muchas cosas, ¿no? De la religión, de todo. Me di cuenta solo de a poquito que había otra historia y luego creo que el primero que escuché fue a Patricio Lons en un canal de televisión que salió a decir las cosas que dice ahora. En ese momento a mí me sonaron como unas... eso eran leyendas para mí. Era que este tipo está loco, dije. Este está loco. ¿Qué dice? ¿Qué es este? También reaccionaba pensando, ¿qué quiere? ¿Que volvamos a ser de España? ¿No? Y ¿cómo? Que lo de la Revolución de Mayo, los héroes que yo tenía no eran tales y los ingleses estaban metidos ahí, habían buques en la costa ahí dando salvas de celebración y había algo ahí conectado con los ingleses. Todo esto era algo que jamás había escuchado. Pero como me gusta la verdad, ya dije, y lo considero, fui a ver un poco de la historia, el rastreo, y me encontré que el tipo tenía razón. Digo, ¿y este? Entonces empezó a... Necesitaba más pruebas igual, pero empezó a abrirse ahí un huequito, un espacio de luz, es decir, acá hay otra cosa que viene a balancear todo esto, que viene a explicar, a llenar una parte que no tengo. Y bueno, y ahí empezó. Ahí empecé a ver más y lo empecé a ver en otras cosas, en otros libros, como compartí en un video sobre el libro de Darwin, que viene en 1820 y algo, bueno, toda la zona de Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, da la vuelta y cuenta lo que ve. Y todo eso coordinaba con lo que decía Patricio Lons. Y estos son testigos independientes. William Hudson, un escritor también más o menos para esa época, un poquito después, también relata cosas que empatan con lo que estaba diciendo Patricio Lons. Bueno, entonces empecé ya yo mismo a indagar más, a estudiar más sobre el asunto y bueno, y aquí estoy y me he dado cuenta de muchas cosas. Y ahora trato también de conjugar esto, porque no es para ningunear a los pueblos que habían, pero siempre es para descubrir la verdad histórica lo mejor que se pueda, con toda buena voluntad, toda honestidad y sacar las conclusiones más razonables posibles. Entonces ahí estoy. Esto engancha bien con lo que contaba antes, ¿no? Con esa pregunta existencial que tengo. Porque todavía, sí, no es que no tengo sensibilidad para los pueblos que estaban antes, pero veo que muchos de los pueblos que estaban antes están ahora y han perdurado y han sobrevivido muchas veces gracias al esfuerzo de españoles, por ejemplo, que han pasado su lengua a lengua escrita, han enseñado esa lengua en universidades que ellos mismos, es decir, los mismos españoles, aquellos que supuestamente son los malos, crearon, y que hubo toda una integración y un mestizaje. Bueno, también el mestizaje tampoco es todo color de rosa, no es como, bueno, todo legal y formal. Hubo mucho descalabro porque la soldadesca, como decía Félix de Azara, la soldadesca no tenía mujeres y a veces terminaron teniendo más de una mujer y no se casaban con todas y tenían hijos con ellas, que eran indias. Y bueno, ¿qué habrá pasado con ellos? Bueno, ahora dice, Félix de Azara critica eso, a la vez menciona que no había catecismo todavía, algo que no había pensado en esa época. Y que los hijos estaban en pie de igualdad con los españoles. Bien. Y que también los indígenas, si bien estaba lo de la encomienda, no era que eran inferiores en dignidad humana. Digamos, era gente que los veían como que necesitaban conocer la fe verdadera
y la responsabilidad del español, en lo mejor de los casos, era enseñarle de Cristo, evangelizar, educar, traspasar todo lo que pudiera. Estaba a cargo, tenía una responsabilidad. Eso en los papeles. Ahora, la gente lo que hace, bueno, es lo que pasa hoy también. Lo que es la ley o lo que se espera, lo mejor, no es lo que sucede en la realidad, porque somos seres humanos y no ángeles. Entonces, hay de todo. Y ahí estoy. Yo no sé si en algún momento se descubrirá otra información histórica que venga a hacerme rever algo. Puede ser, pero hasta ahora, de muy buena voluntad de mi parte, con bastante ahínco, porque me gusta la historia y trato en lo que puedo, y lo dije así porque sé que soy muy imperfecto en eso de dar las fuentes, de ser serio en esto. Lo que pasa también es que uno lee libros, me gusta aquí, y no tengo el rigor del historiador que, no sé, lo pondrá en un archivo, me imagino, el mejor historiador, las cosas en un archivo y las fuentes y poder, cada vez que habla dice de acá. Aunque yo, la verdad, historiadores de carrera que veo, no hacen eso, cuentan. Entonces, no sé cómo es, uno lee, le quedan cosas y las comenta, y no siempre tiene la fuente exacta de donde lo sacó. Y cuando lo dice, tal vez en algún grado se equivoca, no en el sentido, pero por ahí, no era la fecha, el nombre exacto no es ese, pero en el sentido suele no equivocarse. Bueno, yo creo que es mi caso, también el de Patricio Lons lo veo, que no se equivoca en el sentido de todo. Ahora, puede haber un nombre como está deletreado, una fecha exacta, las cositas así chiquitas, y le saltan como leones por eso, y lo descalifican por eso, y no es así. En fin, eso es lo que podría decir hoy en esta especie de podcast que he hecho. Espero que les guste, díganme. Puedo integrar esto más porque me resulta muy práctico. Fíjate que si no tengo que empezar a hacer un video, poner esto, lo otro, bueno, les cuento. Y creo que me puede funcionar. Veamos cómo funciona del otro lado. Los dejo, gracias por escuchar. Mate con Luis, ¿cómo lo llamo esto? Mates con Luis. Yo quiero formar una palabra que tenga mate y hablar, coloquio, mate coloquio, no sé, o mateando, mate filosofando, no encuentro, no le encuentro. Pero bueno, ya le encontraré o no. Salud. Gracias por estar ahí.